Siéntense, tengan la bondad. La esperanza del cristiano está puesta en la venida del Señor. La esperanza en la venida del Señor por su iglesia, en el levantamiento de la iglesia, es algo que al cristiano lo motiva a sufrir las penalidades con paciencia, a sufrir las persecuciones cuando se presentan con paciencia, con amor, con resignación. La esperanza en la venida del Señor por su iglesia hace que el cristiano se purifique, que limpie su vida. Y el que tiene la esperanza en la venida, la palabra de Dios, que se purifica así como Él es puro. Miremos lo que dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Leamos todos el versículo 3 que tenemos aquí en la pantalla. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y por qué tenemos que entonces purificarnos, santificar nuestra vida, mantenernos en plena comunión con Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que hace la distinción entre la demás gente que, como nosotros, viven en esta ciudad, madrugan a trabajar, los vemos en Transmilenio, los vemos en la mañana, que salen a la misma hora. Y yo no sé si ustedes han notado que los que madrugan al trabajo, los que van al estudio, casi siempre uno ve las mismas personas madrugando también a la misma hora y como con la misma ruta. Yo muchas veces en la mañana, para ir a la universidad, veía casi las mismas personas. Ya veía un señor que siempre iba con un gorro y amarrado aquí, pues, y una bufanda, que apenas le quedaba aquí una partecita como para la boca y la nariz y los ojos, un huequito, casi como un pasamontañas. Y cuando me subía al Transmilenio, volteaba a mirar y casi siempre iba como en la misma posición del bus, sentado. Pocas las veces lo veía que estaba de pie. Y miraba y no, este rostro lo vi ayer. Y seguramente ellos también casi siempre se veían con las mismas personas. ¿Qué nos diferencia entonces de las personas con quienes vivimos, con quienes nos saludamos, con quienes trabajamos, con quienes estudiamos? ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia la esperanza que tenemos dentro de nuestros corazones. Que mientras ellos están pensando en este fin de semana irse a Melgar, pasar allá acompañados en una discoteca y qué sé yo cuántas otras cosas, nosotros estamos pensando en irnos al templo
y para nosotros como mañana estar en el taller, porque tenemos una perspectiva de la vida diferente, tenemos una esperanza en nuestro corazón diferente, tenemos puesta nuestra mirada en el Señor y esperamos verlo cara a cara y tal como Él es. El cristiano que piensa en la venida del Señor, dice la Escritura que Él se purifica así como el Señor es puro. Y hay algo, mis hermanos, que quiero que leamos. El capítulo 24, a partir del versículo 3, ante la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? 24:3 de San Mateo, para que todos lo leamos. Y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en la azotea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no te vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo, también allí se juntarán las águilas. Hay varias cosas que dice aquí, comenzando por el último versículo, hablando de la resurrección, porque este versículo se aplica a la resurrección. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que es una similitud al espíritu que se va a incorporar. Y aquí también dice de tener en cuenta y de orar para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eso se refiere enfáticamente a la destrucción de Jerusalén. Pero para nosotros, la destrucción de Jerusalén que sucedió 70 años después de Cristo.
Y aquí encontramos entonces el versículo 27, que es el que debemos aplicar todos nosotros en nuestra vida. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ustedes han oído de personas que le han puesto fecha a la venida del Señor. Y algunos en diferentes países han dicho, la venida del Señor es tal día. Y se han ausentado por allá a las montañas a orar y que a esperar al Señor. Y llega esa fecha y no vino, no llegó, no viene. Porque dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe. Es en un abrir y cerrar de ojos. El Señor sí dijo el día que había de venir, pero no dijo la hora. ¿Y usted sabe el día, sí o no? ¿No? ¿Quién sabe el día? El día que menos penséis. A la hora que menos penséis. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Pero sí el Señor nos dejó señales, y muchas señales. La convulsión que hay en el mundo es una señal clara de la venida del Señor. Los conflictos entre las naciones es una señal. El conflicto de Israel con los árabes es una señal. Y ustedes saben que a Israel han querido muchos países borrarlo del mapa, destruirlo por completo, atacarlo para borrarlo del mapa. Pero Dios no les ha permitido, porque Israel es el pueblo escogido por Dios desde Abraham. El Señor le dijo a Abraham que serías la descendencia de él como las estrellas del cielo en multitud. Y lo llevó allá para la playa y le mostró los granitos de arena y le dijo que la descendencia de él sería como la arena del mar. Y le hizo unas promesas tremendas que hasta el día de hoy se han cumplido. Y una de ellas es: comeréis la riqueza de las naciones. Por eso los judíos donde van tienen prosperidad, son dueños de bancos. Bancolombia es de judíos y de muchos otros bancos son dueños. En Nueva York uno ve esa cantidad de judíos y son los que mueven el comercio. Son los dueños de los bancos, son los dueños del comercio. Donde van, tienen la bendición de Dios económica. Y además, los judíos, donde quiera que estén, aquí en Colombia los tenemos, ellos mandan sus diezmos allá para Jerusalén. Y entonces todos, absolutamente todos, en el país que estén, porque ellos están dispersos en muchas partes, desde ahí mandan sus diezmos y, como ustedes ven, tienen un terreno pequeño geográficamente, pero tienen tecnología de punta en lo que tiene que ver con los armamentos, con las armas, con las estrategias que ellos utilizan para la guerra, y no las cuentan aunque pasen muchos años. Nosotros aquí en Colombia se hace un ataque a alguien o se rescata a un secuestrado y al otro día están contando cómo lo hicieron. Ellos no van a contar sus secretos así, son muy herméticos. Y en medio de todo, Dios los ha bendecido. Por todo lado donde uno vea, hermanos, encuentra las profecías cumplidas. En el libro de Daniel, para mencionarles una profecía, el capítulo 12 habla de los viajes en avión y en carro y todo eso, además de la profecía que hace en Joel
de los carros, habla de los aviones. Mire, Daniel capítulo 12. Y habla aquí, muchos irán de aquí para allá, viajando y todo eso, y la ciencia aumentará. Y hay que ver, hermanos, el cumplimiento de esta profecía de una manera palpable. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El verso 4, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el siglo XX hubo un desarrollo tecnológico y científico abrumador. Del siglo XX son los carros. Del siglo XX son los aviones. Del siglo XX son los computadores. Del siglo XX, en el siglo XX se empezó a hablar de la informática como la conocemos, del internet, de la cibernética y de todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta en el siglo XX, cosa que los abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos no alcanzaron a ver, pero que esto se ha venido dando y Dios nos ha venido dando luces en la medida en que va pasando el tiempo, se nos va haciendo un tanto más fácil entender el cumplimiento de la profecía y poder entender y tener un poco más de luces con respecto a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Así que nosotros debemos tener muy en cuenta esta escritura con la que el Señor empezó diciendo la cantidad de señales. Dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y una de ellas fue, mirad que nadie os engañe. Y hermanos, nosotros debemos cada día afirmar nuestra fe en la obediencia de la palabra de Dios. En la obediencia de la palabra de Dios. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice en la segunda epístola a los tesalonicenses, el capítulo 2, para que lo leamos todos en el videoín aquí, y dice entonces, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta es recordar en quién hemos creído. En quién hemos creído. Recordar que la base de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo y que de ahí no nos debemos mover para nada. Hoy por hoy, y como ustedes lo ven, hay un brote de rebeldía. Hay un brote de insubordinación, que la gente no quiere sujetarse. Desde el niñito en la casa, en la escuela, en el colegio. Claro que yo le digo a los padres de familia que para eso venden una inyección. Cuando el niño de 3 añitos patalea y se bota al piso y como que frunce los hombros y da patadas y todo eso. Para eso venden una inyección. Y que los padres de familia la deben aplicar. La Biblia dice que el muchacho consentido es vergüenza de su madre.
Y eso es un cuento nuevo, no sé cuánto nuevo es del diablo. Que el niño se atrofia si se le echa un juetazo, que el niño se atrofia si se corrige, que se le trunca pues el desarrollo de su libre personalidad. Mentiras del diablo. Dice la Escritura: la necedad está ligada a la espalda del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. El fin del castigo no es la destrucción, el fin del castigo es la corrección. Así que ese brote de rebeldía también es culpa de los padres. Como los padres que no conocen a Dios, los he oído, que el niño empieza a hablar y empieza a decir una grosería, y entonces como que le elogian esa palabra al niño. Ay, tan bonito que dijo el niño, y es una grosería, es un madrazo. Y entonces repita, niño, ¿cómo fue que dijo? Eso es una necedad. ¿Por qué no le enseñan al niño a decir gloria a Dios? ¿Por qué no enseñan al niño a decirle hay poder en el nombre de Jesús? ¿Por qué no enseñan al niño a decirle una palabra de adoración a Dios? Eso porque en el corazón no hay la sabiduría, no hay el conocimiento. Y entonces están echando a los hijos por el abismo, por el peñasco. Pero hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que una de las características del cristiano fiel, que espera ansiosamente la venida del Señor por su iglesia, es la obediencia. La persona que se subleva, la persona que se rebela, la persona que se insubordina, está asimilando el pecado, el primer pecado que se cometió en el cielo. En el cielo no fue el pecado de fornicación, ni de adulterio, ni de borrachera, ni el pecado de fumar, de drogarse y todo eso. ¿Cuál fue el primer pecado allá? La rebeldía, el querer darle como un golpe de estado al Señor. Pero el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y entonces echó al rebelde y entonces él no tiene nada porque el Creador es Dios. ¿Verdad que sí? Entonces Dios lo echó, y como no tiene ni una casa, ni por ahí un lotecito, ni tiene un carro, ni tiene nada, entonces él hizo su estadía en el aire. Y entonces él anda en los lugares celestiales, o sea, en el espacio. Y va para allá y viene y demás. Y hace su efecto para compulsionar la tierra. Ese día que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y que nos cuenta el libro de Job, venía también Satanás con ellos. Y entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Y cuál fue la respuesta? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Pero es que Job no te sirve en balde. ¿Cómo lo ha cercado de bienes, esa familia que tiene, esa casa, esa finca, esas vacas, ese ganado, ese camello, esas ovejas? Porque sí tenía 7,000 yuntas de bueyes y una cantidad de riqueza que describe el primer capítulo de Job. Admirable. Pero toca ahora lo que tiene y verá que él va a blasfemar. Y le dijo: no, Señor, él es un hombre íntegro. Y le pasó eso que vino a su vida para Dios mostrarle al mismo diablo que hay gente fiel en la tierra que sigue al Señor desinteresados. Si tiene carrito, pues bien, y si no, la gloria sea para el Señor. Si tiene una casa propia, bien, y si no, Dios provee para el arriendo. Y en lo que sea, en la abundancia y en la escasez, hemos prometido seguir al Señor. Aunque no hayan vacas en la majada, aunque no hayan bueyes allá, ni ovejas en el corral, con todo esto dice la Escritura
Yo me alegraré en Jehová y mi esperanza está en el Dios de Jacob. Alabanzas al Señor. Pero sí hay que tener en cuenta el principio de la obediencia. Días antes a la venida del Señor, la Escritura nos enseña que habrá esto. Y por eso algunos se rebelan, incluyendo hasta predicadores, que Dios nos guarde, hasta pastores, que ustedes han oído en ocasiones, que se sublevan, se elevan en su ego, y entonces dice: yo no tengo que sujetarme a nadie. Mentiras, porque la palabra de Dios dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nosotros debemos estar sumisos a Cristo el Señor, que es la cabeza de esta iglesia. De manera que debemos estar muy firmes y constantes, perseverar en lo que hemos creído. Dice la palabra del Señor que Él viene a levantarnos. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, nos habla de la venida del Señor. Leímos ahorita que el que tiene la esperanza puesta en la venida del Señor se purifica así como Él es puro. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene a levantar su iglesia, a levantar sus santos, porque no solamente el Señor viene a llevar su iglesia y santos del Nuevo Testamento, el Señor viene a levantar sus santos de toda la historia de la humanidad, que vivieron cada uno en la dispensación que le correspondió. El Señor viene a llevarlos. A la iglesia, los que estemos vivos o los que estén vivos, el apóstol esperaba la venida del Señor por esos días. Y con esa esperanza ferviente, entonces trabajaban, porque decían: el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Y entonces ellos trabajaban arduamente porque querían aprovechar el tiempo. Por eso uno los ve tan abnegados al trabajo, tan dedicados, porque esperaban al Señor en su venida. Y Él dice: los que vivimos seremos transformados. Los muertos en Cristo van a tener parte en la primera resurrección. Resucitarán primero que los otros sin Cristo. Resucitan los muertos en Cristo primero que los demás muertos, porque la Biblia habla de la primera y la segunda resurrección. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, pero en la primera resurrección también tendrán parte los santos del Antiguo Testamento. En esa primera resurrección también se va a levantar Moisés. Moisés murió y el diablo quería el cuerpo de Moisés para hacerlo como un zombi, para que andara por ahí y que el pueblo lo idolatrara. Y entonces dice la Escritura que el ángel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés.
Y entonces Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie supo hasta el día de hoy, ni el diablo supo dónde Dios enterró a Moisés. Pero Moisés va a tener parte en la primera resurrección. Va a tener parte Josué, va a tener parte Caleb, va a tener parte los patriarcas, los profetas, va a tener parte Elías, va a tener, bueno, Elías y Enoc fueron traspuestos sin ver muerte. Se supone que son los dos olivos o los dos testigos que el Señor habla en su palabra, pero que también tienen que morir. Pero ahí va a levantarse también Eliseo, van a levantarse el profeta Isaías, el profeta Jeremías. El profeta Isaías fue el más que habló de la venida del Señor y el más que habla en su libro de las promesas del Mesías, que es llamado el profeta mesiánico. Ahí se va a levantar también Ezequiel, que habló del valle de los huesos secos. Ahí se van a levantar los santos del Antiguo Testamento para tomar parte en la primera resurrección. Nosotros, si estamos vivos, esperamos que sí, seremos transformados de este cuerpo de carne, de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, a manera de ángeles, para en ese cuerpo poder ver al Señor. En este cuerpo de carne, contaminado de pecado, asediado del pecado, propenso al pecado, no podemos ver a Dios. A Dios nadie lo ha visto. Eso de que dice, no, es que eso de que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Es aplicable como a las personas que no tenían nada y de pronto tuvieron y se enorgullecieron. Más o menos, ¿cierto? Es como la aplicación que se le da. Ahora porque consiguió esto, se llenó de ínfulas y se subió el ego y es orgulloso y jactancioso o jactanciosa y sucede que no. Eso de que no ha visto a Dios y cuando lo ve se asusta, la Biblia sí dice claramente, a Dios nadie lo vio jamás. Jamás. A Dios en espíritu, a Dios en esencia. Lo que la gente ha visto, lo que Moisés vio, fue una manifestación de Dios en la zarza. Pero a Dios en espíritu, en esencia, nadie lo ha visto, además que es espíritu. Las manifestaciones que Dios ha hecho en una figura humana, como en el caso cuando llegó Abraham, es lo que se llama una teofanía o una manifestación de Dios en un cuerpo. La Biblia habla de Jesús, que es Dios manifestado en carne y que vino precisamente para salvarnos y que Él murió por nosotros, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte lo retuviera, fue imposible que el sepulcro lo resistiera más tiempo, y entonces Él resucitó de entre los muertos. Esa piedrota que colocaron ahí entre unas cuantas personas en la boca de la cueva donde lo pusieron, eso fue como soplar un papel, o menos, eso se hace para un lado porque estaba resucitando el Señor de gloria, dice el apóstol Pablo. ¡Aleluya! ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Esa elección si la hace es el Señor Jesucristo. Eso ya no es porque es conocido, eso ya no es porque tiene una Biblia grande, porque sabe coros, porque hace esto o lo otro, porque predica, porque toca, porque canta. No, Señor.
La parábola de las 10 vírgenes en San Mateo 25 ilustra el tema. Vamos a leerlo. Regálenme otros minuticos, por favor. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas o insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, les cogió el sueño y se durmieron todas. ¿Qué dice la escritura? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: ¿qué? Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió diciendo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Y cuál es la recomendación? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La pregunta es: ¿a cuál grupo pertenecemos en esta mañana? ¿A cuál grupo pertenecemos? ¿A las que tienen suficiente aceite en sus vasijas? ¿O a las que se les acabó el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Las vasijas de las cuales hablan está tipificando el corazón, y a eso es que se refiere. ¿Hay suficiente unción en la vida nuestra? ¿Hay suficiente Espíritu Santo en nosotros? ¿O estamos escaseando, apenas como un pábilo humeando? ¿Estamos en verdad llenos o estamos por ahí mendigando? ¿Estamos vigorosos o estamos como un chamizo seco? Pero aquí está el Señor que sabe todas las cosas. Cuando hablamos de la venida del Señor, lo ideal es que todos estemos en santidad. Lo ideal es que todos estemos consagrados a Dios. Lo ideal es que todos estemos apartados de lo malo, del mundo y del pecado, y que estemos consagrados a Dios. Y entonces dice la Biblia en San Lucas, el capítulo 12 y el verso 35, para todos nosotros, que debemos tener la actitud del siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia
Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La noche estaba dividida en 4 vigilias. La primera hasta las 9, la segunda hasta las 12, la tercera hasta las 3 y la cuarta hasta las 6 de la mañana. Si viene a la segunda vigilia, o si viene a la tercera vigilia, bienaventurados sois, si cuando el Señor venga los halle velando. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo? A la hora que menos penséis. Aunque venga a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia. Y hay personas que dudan de la venida del Señor. Y dicen, mi abuelita me hablaba que el Señor viene pronto. Pero se murió la viejita del mal de arrugas y el Señor no vino. Se murió de 100 y pico de años. Pero la Biblia dice que el Señor no tarda su promesa. El Señor cumple su palabra. El Señor sabe obrar de manera especial. Claro. Y hermanos, Dios no retarda su promesa. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pasa con Él? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, tengamos presente la venida del Señor, porque Él no tarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. No, le cogió la tarde al Señor, hoy se despertó tarde. Mentiras, que Dios no duerme. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Lo contrario, tenemos que estar vigilantes. Mira el verso 41 del capítulo 12 de San Lucas. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45, y atención a esto. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a estar muy pendientes, porque la venida del Señor se acerca. Y vamos a tener mucho cuidado con el engaño religioso, que como dice la Escritura, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces. Tienen intereses personales solamente. Aleluya. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque no es solamente con saber que somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que entra al reino de los cielos. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, déjelo mano, arrepiéntase, vuélvase a Dios. Y Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran negros como el carbón, aquí hay una virtud gloriosa en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? ¿Qué pasa con el que tiene esta esperanza en Él? ¿Qué pasa con el que tiene esta esperanza en la venida del Señor? Se purifica así como Él es puro. ¿Cuándo viene el Señor? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Como el relámpago que se muestra en el oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Que está por aquí fulano haciendo milagros, que está invitando a multitudes, que está aquí sanando enfermos. Cuidado con eso, no lo creáis. Hermanos, tengamos claro en nuestra mente que nosotros no seguimos hombres. Nosotros seguimos a Jesucristo el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Quien quiera que sea. Nosotros seguimos a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos queremos seguir al Señor hasta el mismo cielo? ¿Cuántos queremos que nuestro cuerpo sea transformado cuando Él venga? Si estamos muertos, ¿cuántos queremos tener parte en la primera resurrección? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Morir con Cristo es ganancia. Vivir con el Señor es pasar de muerte a vida. Hermanos, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir al Señor. El Señor nos dice en su palabra, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. El camino del mundo es ancho y la puerta espaciosa. El camino que lleva a la vida, que lleva a la perdición, el camino es ancho y la puerta es ancha. El camino que lleva a la perdición es ancho, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Nosotros mismos no podemos confiarnos. La recomendación del Señor es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona que el Señor nos tiene es una corona grande, es una corona valiosa, es una corona de oro, es una corona que no se puede cambiar por nada.
No se puede cambiar por una cerveza, no se puede cambiar por un lugar de discoteca, no se puede cambiar por una mujer, no se puede cambiar por un hombre, no se puede cambiar por nada de esta vida, por nada, por nada. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabanzas al Señor. El diablo quiere poner cosas en la vida de los cristianos que lo atan a la tierra como unas cuerdas, que lo mantienen ahí subyugado. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque esta iglesia debe estar livianita para cuando el Señor venga, aparezca allá. Cuando el Señor diga, sube acá, y apareceremos allá. Hay algunos hermanos que están con una vida artificial, que los pulmones no le funcionan y entonces le colocan oxígeno y un aparato ahí, que el corazón está malo, que ya no quiere trabajar más, se cansó, y le ponen un ventilador, qué sé yo, no sé explicar eso, que le falta dinamismo, le falta fuerza, no sé, le colocan otra cosa por acá, y tiene una manguera en la nariz, y tiene una cosa por acá que los he visto, yo no sé explicar eso, aquí la doctora nos explicará mejor. Otros le colocan aquí las pulsaciones del corazón, ya está dejando de existir, y sondas por todo lado, por sí mismos no se pueden valer, porque están enfermos, están a punto de dejar de existir por completo, tienen situaciones en la vida, tienen pecados ocultos, tienen rebeldía, tienen falta de arrepentimiento, tienen el corazón duro y apenas como que se miran con una vida artificial que hasta en el rostro se les nota una amargura, una falta de satisfacción, una falta de alegría en su corazón. Oh, porque tiene tal vez ataduras al mundo y cosas que no lo dejan ser feliz, está marginado por completo. Pero aquí está el Señor que quiere preparar su iglesia para encontrarse con Él en las nubes del cielo. Hay poder en el nombre de Jesús. No voy a predicar más. Voy a invitar a una hermana o hermano que quiere preparar su vida para encontrarse con el Señor. Yo no sé qué le está impidiendo. Yo no sé, hay dureza en el corazón. No sé qué habrá, falta de sensibilidad, falta de dedicación a Dios. Y hay situaciones ahí que usted sabe que si el Señor viene hoy, se queda. Porque no ha perdonado una ofensa, porque está amargado, porque tiene cosas metidas en el alma. Oh, pero aquí está Dios en este momento, que quiere bendecir nuestras vidas. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, sus almas.